Entonces estamos en esta lectura bíblica, estamos ya en el capítulo número 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Recuerda, este es el nombre, Hechos de los Apóstoles, un libro escrito por Lucas en una temporada de tiempo determinada y que trae un mensaje tremendamente poderoso, pues nos ubica en los primeros tiempos de la iglesia. Amén. Nos ubica en esa primera etapa del crecimiento, en el nombre de Jesús, crecimiento de la iglesia. Ese comienzo, una vez que Cristo ascendió a los cielos, es principalmente lo que nos muestra el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Comenzamos a leer desde el versículo 1. Dice, mientras ellos hablaban al pueblo, recuerden que venimos de Hechos 2, la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo. Después luego vimos cómo la conversión de miles de personas una vez que los discípulos fueron empoderados con el Espíritu Santo. Y ahora entramos a qué sucedió después de ese punto de partida, de ese cumplimiento de lo que el Señor había dicho que sucedería. Vamos a ver cómo se manifestó su pueblo. Y el subtítulo en algunas versiones dice, los primeros pasos de la iglesia. Otros dicen, la persecución y el crecimiento de la iglesia. Dice, mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos. Venían resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué estaban testificando los discípulos? Estaban testificando que Jesucristo había muerto por el pago de nuestros pecados, pero que ya había resucitado y que todo el que creyera en él tendría acceso a esa vida eterna. ¿Y qué genera esto? Oye, generó que los religiosos de ese tiempo ya vinieran resentidos. Fíjese la palabra que usa el texto aquí. Venían resentidos. ¿Por qué? Porque ellos estaban anunciando en Jesús la resurrección. Estaban anunciando que Jesús había resucitado. Amén. Así que recuerda esto, siempre que se hable de Cristo, siempre que se hable de vida, siempre que se hable de poder, oiga, todos aquellos espíritus que están un poco desubicados se van a resentir, se van a levantar. Si hay gente que se ha levantado en tu contra hoy por tú predicar a Cristo vivo, gloria a Dios por tú estar predicando el mensaje correcto. Una iglesia que habla el mensaje que no es Cristo, que dicho sea de paso, se lo reitero, el mensaje que nosotros predicamos es Cristo resucitado. Nosotros predicamos el arrepentimiento de pecado. Nosotros no toleramos el pecado. Nosotros reconocemos nuestra condición como pecadores y reconocemos nuestra necesidad de que Cristo nos salvara, la necesidad de que Cristo cambiara nuestras vidas y que a través de Cristo nosotros eh, podamos entrar a esa salvación y a esa justicia. Amén. Es a través de Cristo. Por eso es entendible que se levanten comentarios, que se levanten gente sin entendimiento, siempre y cuando se hable el mensaje correcto. De hecho, cuando estamos hablando el mensaje correcto, una de las señales que el mensaje es el correcto es la oposición que se levanta, es las mentiras que quizás el infierno quiera levantar en contra de su iglesia, es porque hay una iglesia hablando la verdad. Y la verdad es que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. La verdad es que Cristo resucitó por nosotros, pagó el precio de nuestras vidas. Y hoy tú y yo podemos acceder a su justicia, no a la nuestra. Tercero, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Qué pasó con los apóstoles? Fueron presos, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000, solo de los hombres. En este tiempo, a la hora de hacer un censo, solo se contaban los varones. Y fíjese, dice que el número de los hombres era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás. Caifás, escuche, el sumo sacerdote, Caifás lo recordamos del libro de Juan, el hombre que estuvo ahí intercediendo delante de Pilato. Crucifícalo, sí, es mejor que muera uno
por la salvación de muchos, él sin entender lo que estaba diciendo. Y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué es lo que estaban preguntando? ¿Quién los está respaldando a ustedes para hablar de salvación? ¿Quién los está respaldando a ustedes para hablar de vida? ¿Quién les está respaldando a ustedes para decir que los muertos resucitan? Mira acá, versículo 8, preste atención. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, fíjense, vienen toda esta gente a intimidar, vienen toda esta gente a amenazar, vienen toda esta gente a decirle el nombre de quién ustedes hacen lo que hacen. Y mire lo que dice Pedro, lleno del Espíritu Santo. Nosotros no damos respuesta basada en nuestra carne, no damos respuesta basada en nuestra mente, no damos respuesta basada en nuestro entendimiento, sino en el Espíritu Santo que está en nosotros, en el Espíritu Santo que nos llena, que nos empodera. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro se dirigió no a ningún pelagato, Pedro les habló directamente a las máximas autoridades del pueblo. Le dijo, gobernantes y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificasteis y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En el nombre poderoso de Jesús. Pedro no dijo, bueno, es que imagínate tú, nosotros somos judíos de toda la vida, nosotros somos gente buena, Pedro dijo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el que ustedes crucificaron. Y de alguna manera está diciendo, el que les dijo en su cara que era el Hijo de Dios, el que manifestó el poder de Dios y que ustedes aún por su dureza, por sus pecados, decidieron crucificarlo en el nombre de él. Es que este hombre ha sido sano, haciendo referencia a lo que pasó en el capítulo 3 de la Puerta de la Hermosa. Recuerden, en el capítulo anterior hablamos de este hombre que era puesto en la Puerta de la Hermosa a pedir limosnas. Y cuando el Señor los sanó a través de ellos, se creó una atmósfera ahí y a través del testimonio del hombre se convirtieron muchos. Dice diciendo, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Escuchen, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe. No hay término medio, no hay más o menos. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No somos salvos a través de María, no somos salvos a través de Chencho, no somos salvos a través del Papa, no somos salvos a través de nadie más que Jesucristo. Así que toda enseñanza, toda religión que diga que existe otro intermediario, sea anatema, sea mentira, es mentira y es algo que viene de Satanás y no viene de la palabra, porque escrito está que solo a través de Jesús somos, en su nombre hay salvación. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, Pedro principalmente, era pescador. Y se puede asumir que en el versículo 13 está diciendo que ser pescador era gente sin estudio, era como lo más básico de la sociedad hebrea de ese momento. Entonces, cuando veían la elocuencia, cuando veían la manera en que Pedro se expresaba, decían, este hombre, número uno, este era el cafre que estaba pescando ayer, vendiendo tilapia y claria en el mercado, pescando. Hoy es un hombre que se dirige a la multitud, hoy es un hombre que le habla a la autoridad, y así mismo el Señor quiere hacer contigo. Quizás tú te miras en el espejo y tú dices, Dios mío, no valgo, no me pueden usar ni para una promoción de crema porque tengo la cara más cuarteada que tierra seca.
Quizás tú te ves limitado, quizás tú te ves perdido, perdida, quizás te ves sin futuro, pero el Señor cuando te ve propósito. Y el Señor va a hacer que a través de ti la gente tenga que glorificarle. A través de lo que el Señor va a hacer contigo, la gente tendrán que reconocer que Dios ha sido quien te ha llamado y ha sido quien te ha preparado. Mira aquí un comentario. El Sanedrín era el conjunto de los sacerdotes que gobernaban, quedó atónico, se quedaron boquiabiertos ante el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan. Les hubiese gustado echarlos a un lado como singletas e ignorantes pescadores de Galilea, porque fíjense, y así mismo son los religiosos de este tiempo, los que dicen, yo tengo a Dios, yo amo a Dios, solo están viendo los defectos de los demás y se creen superiores. Los del Sanedrín querían decir, estos dos son dos fantoches, pescadores, vamos a dejarlo de lado, pero era tal el denuedo y era tal la excelencia y era tal el respaldo del Espíritu Santo en Pedro y en Juan que no pudieron hacerlo. Dice, pero había algo en su autodominio, sus vidas llenas de fuerza y su intrepidez que les hizo pensar acerca de Jesús cuando compareció a juicio. Atribuyeron la intrepidez de los apóstoles a que habían estado con Jesús en el pasado, pero la verdadera explicación era que estaban ahora llenos del Espíritu. Si eres tartamudo, llénate del Espíritu. Si no sabes leer, llénate del Espíritu. Si eres, no sé, si te sientes limitado, no ves bien, crees que no puedes hablar, llénate del Espíritu y la gente tendrá que glorificar a Dios a través de tu vida. La gente tendrá, fíjese que ellos hablaron y lo que vino a la memoria del Sanedrín, de los sacerdotes, fue en el momento en el que Jesús fue interpelado, fue interrogado y le dio respuestas precisas, respuestas que los dejaron sin argumentos. Seguimos leyendo. Entonces los llamaron, versículo 15. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ellos querían desacreditar a estos hombres, pero el hombre que había sido sanado estaba ahí, mira, de pie. Dijo, bueno, esta gente, el Dios en el que creen esta gente, el Dios que creen me sanó, así que yo me voy a quedar de pie, porque esta es la verdad. Dice, entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, escuche esto, porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no los podemos negar. Ellos querían desacreditarlo, ellos querían negar lo que habían hecho, pero tuvieron que reconocer que hubo una señal irrefutable. Hoy por hoy hay gente que quieren anularte. Hoy por hoy hay gente que quieren decir que tú eres un pedazo de nada. Pero lo que Dios está haciendo contigo es notorio. Es notorio, se ve. 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en su nombre. Mire una estrategia de las que más recurrentemente el diablo usa, y es la estrategia de amenazar. Mire lo que ellos dijeron, hijos de Satanás. Eran sacerdotes, pero estaban fungiendo como hijos de Satanás, porque todo el que se levante contra Jesús es hijo de, punto. No que es agnóstico, no que es niño, no, es hijo de Satanás. El que se levante contra Jesús es. Y el que se levante en contra de Jesús, el Cristo, está bajo el espíritu del anticristo. El que se levante en contra de la unción, el que diga que no son tiempos de milagros, el que diga que no son momentos para que Jesús sane, está bajo la influencia directa del espíritu del anticristo. Y la palabra Cristo significa ungido, significa poder. Así que todo el que se levante a decir que la iglesia hoy no tiene por qué ejercer poder, que no es tiempo de poder, yo, en mi opinión personal, según lo que recibo de la palabra de Dios, está bajo el espíritu del anticristo. Un espíritu totalmente demoníaco, un espíritu que separa al hombre de Dios y que hace que la iglesia sea una iglesia muerta, una iglesia coja, una iglesia sin poder. Y esa no es la verdadera iglesia. Te decía, vamos a amenazarlo. Satanás dice, voy a amenazar a la gente de herencia viva. Voy a amenazar a toda persona
para que no vaya a la iglesia. ¿Cómo nos amenaza hoy? Con la policía. ¿Cómo nos amenaza hoy? Con el trabajo. Te vas a quedar sin trabajo. Te vas a coger la policía. Te van a deportar para Cuba. Vas a coger frío y vas a coger catarro, como los muñequitos. Ese espíritu de amenaza hoy se quiere levantar una vez más. Y tienes que saber que lo que te rodea, cada vez que el diablo abre la boca, es para amenazarte. No vayas, no lo hagas, no te atrevas, no te levantes, no tengas fe, es una amenaza, te vas a enfermar, te vas a morir. Diga conmigo, espíritu de amenaza. Y ese espíritu de amenaza viene de Satanás. Entonces los llamaron y le ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que ante a Dios, que antes que a Dios. Pedro le dijo, bueno, ok, Pedro y Juan, porque Juan estaba ahí también, se menciona mucho Pedro, pero dice Pedro y Juan. Juan estaba ahí también plantado. Él le dijo, está bien, ustedes me están amenazando. Bien, ustedes dicen que no puedo hablar en el nombre de Jesús. Ok, yo les pregunto, díganme ustedes, mire la sabiduría de Pedro, el pescador, Julito el pescador. Díganme ustedes, si es mejor, si es justo que yo le haga más caso a ustedes que son hombres, sacos de piojos, sacos de igual, un pedazo de carne. Díganme si es justo que yo les haga más caso a ustedes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y cómo es posible que tú y yo hoy estemos callados en silencio y pensando 50 veces para poner un estado que diga yo soy hijo de Dios, amo a Dios? En WhatsApp lo pensamos 80 veces y la gente ya no sabe en qué apodo ponerse. Ochuncita, eleguacita, hijo de Satancito, es lo único que le falta ponerse. Entonces, muchos hijos de Dios que aman a Dios tienen un nivel de recogimiento. La prudencia no tiene nada que ver con decir soy hijo de Dios. Pedro dijo, y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Te pregunto, ¿acaso no has visto lo que Dios ha hecho? ¿No lo has visto? Pues abre tu boca. Haz que tus redes sean un testimonio vivo de lo que Dios hace. Haz que tus redes sean un testimonio vivo de lo que Dios hace. Comparte en tus redes. Yo era un loco, Dios me sanó. Pon textos, vive los textos. Eso es otro tema. Pero que tus redes sean un testimonio vivo. Que todo el que choque contigo diga, guay, ahí está hablando de Dios de nuevo. Sí, yo hablo lo que he visto y oído. No puedo dejar de decirlo. Ya que el hombre sigue diciendo, versículo 21, entonces ellos después de amenazarlos, los soltaron. ¿Qué hace el diablo? Te amenaza, pero es como perro sin dientes. ¿Y qué pasa después? Te tienen que soltar. ¿Qué hace el diablo? Es un diseño satánico. Te amenaza. Te vas a morir, te voy a matar, te van a deportar. La policía. ¿Qué pasa después? El Señor se glorificó. Lo sueltan, lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Al ser puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano eres tú, Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, mire esto. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El pueblo sabía que había una amenaza. ¿Cuál era la amenaza? No hablen de Jesús, no digan que Jesús sana, no digan que Jesús resucitó,
no digan que Dios cambia, no lo digan. Y esa amenaza se levanta hoy. Y es más, vienen tiempos en que ser hijo de Dios va a ser un problema para el mundo, para que se cumpla así la palabra. ¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a pasar con tu vida, con tu casa y con tu familia? ¿Vas a hacer, bueno, o vas a decir, oye, esto es Cristo resucitado? Viva Cristo Rey resucitado, punto. Y las consecuencias que vengan. Yo creo en Cristo Rey, Jesús resucitado. Miren la respuesta de Dios. Señor, no fue, ay Señor, sálvanos de las amenazas. Ay Señor, mire, Señor, concédenos, versículo 29. Padre, mira sus amenazas y concédenos a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. ¿En qué tiempo estamos? En los tiempos de hablar con valentía la palabra. En los tiempos de hablar con valentía lo que Dios ha hecho en tu vida. En los tiempos de mantenerte firme en lo que Dios ha dicho de ti. Y entonces las señales se van a manifestar, los milagros, las señales, los prodigios. Cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaba, escuche esto, cuando ellos terminaron de orar en el lugar donde estaban congregados, tembló. ¿Cómo? Sí, tembló, se estremeció. Padre, concédenos. Me imagino, yo no me imagino, bueno, Padre, no, aquello, Padre, concédenos, Padre, mira las amenazas. Esa es la respuesta de la iglesia. ¿Qué pasó con el lugar? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Una vez más, el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que a partir de Hechos 2, a partir del cumplimiento de ese derramamiento, la iglesia necesitaba continuamente estar llena de ese Espíritu Santo, lleno de ese poder, lleno de esa unción, lleno de esa gracia, lleno del entendimiento de que Dios es poderoso para romper las amenazas. Así que oro esta mañana para que ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en la guagua, en el metro, donde te encuentres ahora mismo, el Espíritu Santo te llene de osadía para hablar su palabra, que seas lleno del Espíritu Santo, lleno y llena del Espíritu Santo para hablar con osadía la palabra de Dios y para testificar lo que Dios ha hecho contigo. Casi termino. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta es la iglesia primitiva. Todo estaba en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el producto de lo vendido. Esto es un diseño que solo funciona en la iglesia de Cristo. Y este es el diseño que el socialismo, el demonio, detrás de esta corriente ideológica intenta imitar, pero es imposible sin Dios. Esa igualdad y esa unidad solo se logra a través de Dios. ¿Ok? Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Eran los apóstoles los que administraban, quienes velaban por la necesidad del pueblo. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Y así cierra el capítulo 4 de este libro, Hechos de los Apóstoles. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. En el próximo encuentro continuamos con el capítulo 5, porque este hecho de José, quizás tú dices, conta, pero eso quedó como un poco así, tipo novela. Sí, es que el hecho de José, traer y poner a los pies de los apóstoles lo que había vendido, su heredad, el dinero de lo que había vendido, da pie y es el contraste a lo que hicieron otros miembros de esa iglesia primitiva, y lo cual tuvo una consecuencia que vamos a ver en el capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hasta este momento quiero darte gracias por estar con nosotros, gracias